En el interior seguimos renegando con la falta de subsidios para el transporte urbano de pasajeros, lo cual es un ajuste que determinó este gobierno nacional presente en quitarle los subsidios a pesar de todo el aporte que hace Santa Fe. Sí. Santa Fe, si le devuelven la plata del impuesto que le cobran el combustible que va al transporte, que va a Buenos Aires, y acá en Santa Fe tendríamos casi el boleto prácticamente gratuito. Y sí, no valdría lo que vale ahora y lamentablemente la desconexión que hay, ¿no? Y el esfuerzo que está haciendo también. Exactamente. Para hablar de este tema está con nosotros la concejala Verónica Irizar, que está trabajando desde hace tiempo con esta problemática, llevando la bandera del reclamo de los rosarinos, rosarinas y también de toda la provincia de Santa Fe al gobierno nacional. Verónica, gracias por estar. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los escuchaba al inicio, digo, nuestra Constitución es federal, sí, pero lamentablemente quedó escrito ahí y hoy el país tiene un federalismo fiscal invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en las antítesis del federalismo porque tenemos el gobierno más porteñocéntrico que hayamos visto. Un gobierno que tiene una mirada de Buenos Aires y su área metropolitana y parecería que no existe otro país para el gobierno de Milei. Y como bien decías, hizo promesas en campaña que no pudo cumplir, como por ejemplo no aumentar ningún impuesto, que se iba a cortar un brazo. Sí. Y vos mencionabas el impuesto a los combustibles líquidos, que quintuplicó, es decir, lo multiplicó por 6. O sea, aumentó un 500%, si fijas, se multiplicó por 6. Empezó el gobierno con 27 pesos con 66 de impuesto por litro de nafta. Hoy estamos pagando más de 165 pesos por litro de nafta. El hombre que no se cortó un brazo, al contrario, le abrazó a Yuyito ahora. Pero bueno, en fin, esa es la noticia. La agenda presidencial pasa por esas noticias, sus romances con las actrices vedette de la Argentina. Sin embargo, aquí seguimos remándola y tratando de pagar el boleto y haciendo malabares y diciendo, bueno, tenemos la SUBE, pero vamos a cargar tanta cantidad de boletos para hacerle un pequeño descuento al laburante, al que va todos los días a trabajar, toma 2 colectivos, uno para ir y uno para volver, el boleto educativo gratuito. Bueno, ¿en qué punto está el reclamo? ¿Por dónde se encara el reclamo? Mira, primero de lo que decías de la SUBE, en mi caso presenté un proyecto porque hoy, digamos, hay un descuento para el que hace muchos viajes, pero es muy pequeño. Entonces nosotros presentamos un boleto de uso frecuente para que vuelva el boleto de uso frecuente con un 14% de descuento a aquel que toma 40 viajes, que hace 40 viajes. Viste que con la límite de carga de la SUBE no se puede precargar como hacíamos con la MOVI. Y para aquel que hace 80 que tenga un 19% de descuento, porque nos parece que, o sea, está buenísimo que haya venido la SUBE, está bárbaro para los usuarios que tienen los atributos sociales, pero el que hoy está fuera de todo es el laburante, que muchas veces además gana un sueldo que lo deja hasta por debajo de la línea de pobreza, ni hablar del emprendedor que no tiene garantizado ni un ingreso fijo, y ese es el que está pagando. Y los que hacen tarea de cuidado, padres, madres que acompañan a los chicos, que por ahí sí tienen el boleto educativo, pero que los tienen que acompañar y que están fuera. Entonces, queremos seguir insistiendo con ese proyecto porque nos parece que ese necesita pagar menos. Hoy 9.40 es un número muy importante y tiene una incidencia en el presupuesto familiar fuerte. Entonces creo que hay que buscar alternativas. La municipalidad está gestionando para que la SUBE le dé algún descuento, pero en el mientras tanto me parece que todos podemos hacer ese esfuerzo y darle ese descuento al que usa mucho el transporte público. Y después, respecto de los proyectos que están en diputados, ustedes vieron que hay varios proyectos dando vuelta, hay uno de varios exconcejales, Toñoli y Giuliano, Toñoli pidiendo que vuelva el Fondo de Compensación. En nuestro caso, la exintendenta Mónica Fein junto a Esteban Paulón presentaron uno para afectar parte del impuesto a los combustibles líquidos a un fondo de las provincias del interior, el 19,49%. Hay otro de los intendentes en similar sentido, pero con menos porcentaje del impuesto. Así que nos parece que de todo eso hay que discutir y sacar un proyecto, porque hoy estamos en la peor situación, ¿no? Creo que hoy quedarnos como estamos es ese país injusto, porteñocéntrico, donde todos nosotros le estamos pagando el transporte a los porteños. Porque en el primer semestre, los subsidios que recibió Buenos Aires, hay declaraciones ahora, pero la realidad está en los números. En el primer semestre, los subsidios de Buenos Aires aumentaron un 150%. Y en el interior, el primer semestre, el subsidio fue 0. O sea que estamos en la peor situación de discriminación histórica. Si hay algo difícil es encontrar la unidad en los arcos políticos. Estamos hablando de una unidad en este caso, como que todo el arco político, el legislativo está unido en reclamar por lo que nos merecemos. No sé si todo el arco no sé a dónde llega la oposición a Milei, pero digo, en esto hay muchas fuerzas que tenemos en claro que hay que seguir reclamando. Y en esto también, pues estamos viviendo momentos muy difíciles, donde la gente está mirando mal a la política, pues vos lo mencionabas antes,
distraen a la opinión pública con cuestiones de un lado o del otro, o de lo que pasó con el, digamos, con el expresidente Fernández, o con lo que las modelos o las ex vedettes con las que sale el actual presidente. Y en realidad eso no es la política. Nosotros entendemos que la buena política se trata de construir, sobre todo, consensos y de avanzar resolviendo problemas de la gente. Te quiero hacer una pregunta, perdón que te interrumpa, porque yo, a ver, tipo de la calle, común, en estos meses, el presidente, ¿qué gestión hizo? Nosotros nos preocupa mucho porque no vemos una gestión ni un plan de gobierno en Milei. Nosotros lo que estamos viendo es un brutal ajuste que tendría, para tratar de bajar la inflación, un enfriamiento brutal de la economía, que tendría sentido si esto nos lleva a un lugar mejor, ¿no? Una cosa es cuando uno dice, bueno, hago un esfuerzo, en tu casa te pasa, quiero ir a un viaje o quiero comprar tal cosa, me esfuerzo, ajusto, no voy al cine, no como arroz todo el mes, bueno. Pero eso me lleva a un objetivo que busco. Lo que nosotros vemos es que Milei hizo un ajuste para bajar la inflación, ha logrado morigerar, no podemos decir que bajó la inflación todavía porque estamos en un 263% interanual con los últimos números de julio del INDEC, entonces eso no es una inflación baja, y a cambio de eso enfrió totalmente la economía y lo venimos planteando la preocupación que para una ciudad como la nuestra la caída del producto tiene, y que además en breve, si esto continúa, la gente va a empezar a despedir empleados, a achicar, a cerrar comercio. Digo, uno ya hoy ve esa situación en la ciudad y obviamente en las ciudades grandes también. Digo, Rosario es muy particular porque no tiene empleo público como si lo tienen otras capitales. Bueno, nosotros creo que nos sentimos capital, pero no lo somos. Entonces, enseguida, digo, y la caída de la actividad hasta mayo, que son los últimos números que tenemos, triplica la caída nacional. Estamos fijos en casi el 12%, 11,8% de caída de actividad respecto de hasta mayo del 2023. Estamos hablando del transporte de pasajeros, pero si lo ampliamos a los trenes, también se ve complicada la situación. Bueno, esto que yo hablaba último es la actividad económica, claro, la facturación versus la EMAE, que es el estimador mensual de actividad de nación. Claro, recién cuando hablábamos de los colectivos, el transporte... Claro, de los volviendo, subsidios, decías vos. Exacto, volviendo a este tema. Claro. El tema de los trenes también, hay mucha complejidad con lo que puede pasar. Ya de Cañada Gómez a Rosario está muy complicada las frecuencias. ¿Y qué pasará a Rosario Retiro, no? Sí, sí. O sea, cada vez estamos más desconectados. Sí, sí. Yo creo que también tengo que ser honesta y ser crítica a la gestión anterior, porque realmente hoy, digamos, en estos días hubo una actividad del ministro de Transporte que también tiene presentado un proyecto de ley. Yo en esos casos digo, bueno, fuiste gobierno hasta hace 7, 8 meses, es difícil que uno, digo... ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no dejaron una ley donde estuvieran los subsidios? ¿Por qué no dejaron una ley donde estuviera garantizado el funcionamiento y el financiamiento de ferrocarriles? Y perdimos esos últimos 4 años porque lo de subsidios al transporte, por ejemplo, empieza con Macri en el 2018, queriendo eliminar los subsidios al interior. En el 2019 lo ponen este fondo en la ley de presupuesto. Los 4 años anteriores, desde nuestra mirada, el gobierno anterior debería haber dejado una ley como la que estamos proponiendo, donde queden atados recursos a un fondo, porque si no, quedó en la ley de presupuesto y la ley de presupuesto se discute cada año. Entonces, de un plumazo, como fue Milei, porque la verdad que lo eliminó sin decreto ni siquiera, o sea, estuvo 2 meses para sacar un DNU después diciendo que eliminaba para siempre esos subsidios. Entonces, nada, también en esto, desde nuestro lugar, somos críticos, porque también no hubiéramos tenido un Milei si no hubiera habido determinadas cosas de la gestión anterior que no funcionaron. Y en respecto al transporte, creo que el kirchnerismo perdió la oportunidad de haber dejado de vuelta por que la verdad que nosotros vimos con muy buenos ojos cuando Néstor Kirchner crea el Sistau, que era un fondo que empezó muy bien, equitativo, con distribución equitativa para todas las provincias y para Buenos Aires. Eso se fue desvirtuando y llegamos al final, donde a pesar de los anuncios de Fernández, eso nunca se ve en los números. Terminamos en el peor momento de discriminación en el 2023. 89% se lo llevaba a Buenos Aires y solo el 11% quedaba en el interior del país, cuando en realidad cuando crea el Sistau, allá en Néstor Kirchner en el 2003, empezó siendo 70% para Buenos Aires y el 30% para el interior. Entonces, bueno, una historia que empieza equilibrada, que se va desequilibrando a lo largo de los años, que intenta derrumbar la Macri y que lamentablemente en los últimos 4 años tuvimos anuncios, pero no realidades. Qué loco, ¿no? Habla de Néstor, de los subsidios al transporte y a los trenes. Su campaña era el Tren K de la Victoria. ¿Te acordás? Sí. Es muy loco. Pero bueno, se ve que lo chocaron. En fin, ¿alguna reunión prevista esta semana?
Estamos pidiendo de que pidamos una audiencia con la Comisión de Transportes desde el Consejo Municipal, porque han escuchado algunas voces, bueno, han ido los intendentes, pero entendemos que el Consejo también tiene para aportar junto al Consejo de las otras ciudades para reclamar los subsidios del interior del país. Verónica, gracias por tu tiempo y gracias por la claridad. Gracias.